de una manera distinta, porque no eran los campos de cultivo como ahora los Claro. conocemos. Sin embargo, habían reportes y dibujos donde dejaban cuadrados, triángulos y círculos, que es bien chistoso. Como era el inicio de la conversación y estaban haciendo como unas pruebas de diseño, geometría básica, matemáticas, que es la manera en la que se comunican, y después, en 1600, empieza, digamos, como que ya comienza la comunicación, por eso existe el primer reporte, hasta nuestros días, que ha parado mucho, ¿eh? Ha parado mucho. Bueno, también digo, ha sido muy controvertido también el tema particular de este caso, de estos casos, porque hubo gente que admitió haber producido, fabricado o intervenido campos de manera particular, con interés personal. Incluso hay una pareja de personas que en este momento no me viene a la memoria el nombre. Y hay una empresa que los hace también. Y hay una empresa que te los hace, que te los arma. Y entonces ha sido muy controvertido este tema. Sin embargo, lo fascinante o lo innegable es que lleva mucho tiempo, que tenemos evidencia de eso desde hace más tiempo de lo que podemos imaginar, y que no solamente es algo que pueda controlar un solo gobierno. O sea, han sido casos registrados En de su manera mayoría en global. Europa, además. No necesariamente, porque también se dice que en la América Latina también hay Sí, reportes, pero no están igualmente clasificados. O sea, sí, pero la gente no los reporta igual, los ve luego como atracciones o no dice nada y los dice, destruyen ya los dije", rápidamente. y ya. Porque no les conviene que entren a sus campos de cultivo porque destruyen la cosecha las personas, ¿no? Al Claro. entrar ahí a ver. Pero, ay, ya ves, mira, voy a hacer una ligera anotación a lo que estás comentando y me parece que es correcto lo que estás diciendo porque no es que lo estés diciendo desde un punto de vista escéptico, sino más bien apegado a la ciencia realidad, a la información veraz, ¿no? Claro, o sea, más bien a reportes periodísticos. O sea, más que todo me enfoqué en buscar cosas más periodísticas Así es. para tratar de entender no solamente la información que es, y además que este es el tema. Lo que me parece muy interesante es que más allá del periodismo, más allá de la legalidad o de los reportes legales o de las intervenciones en instrumentos o de los datos, se han sembrado estos casos en el imaginario colectivo tan potentemente que han llegado a influir en el cine. En el Ese caso es de un en crop el caso circle, de por ejemplo, mi película favorita sobre ese tema es Señales de Ryan. Uy, 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 excelente película, excelente película. Y muy, muy recomendadísimas señales. Es bueno que las vean, es muy, muy buena. M. Que Night para mí, Shyamalan. que por supuesto, que él muestra todo, o sea, que él lo lleva de una manera muy, muy, muy mágica, pero de alguna manera nos centra en cómo se han ido desarrollando las ideas alrededor de esos mitos, ¿no? Y produce una teoría al respecto de por qué ponen eso en los campos de Exactamente. cultivo, que era como puntos de marcas de navegación Claro, para acomodarse al momento de hacer el ataque, ¿no? que si nos ponemos a pensar de esta manera, también la intención de todos nuestros antepasados, todas las civilizaciones anteriores a la modernidad europea, eh, hacían estructuras colosales justo para comunicarse con estos seres que estaban en el cielo. Los dioses. Los dioses que estaban en el cielo, que Así en es. ese momento Que pues se bajaban decían. en escudos de fuego. Exacto. Entonces, estas ideas de tener señales específicas de navegación, bueno, data milenariamente, o sea, no solamente por los campos de cultivo, o sea, si nos ponemos a revisar realmente evidencia que tengamos de señales megalíticas o señales que solamente pueden ser vistas, observadas en su totalidad, eh, pues de vista aérea, Así es. eso data desde hace 3.000, 4.000 o 5.000 años, o sea, con suficiente evidencia antropológica de muchos casos alrededor del mundo. Me gustaría, en este tema que estás tocando, nada más añadir una cosita. Porque de repente veo algunas cosas y dicen los conspiranoicos. Claro. Es una forma de ridiculizar el argumento de una persona. En este caso, me señalo a mí mismo, ¿no? O sea, el señalarme como conspiranoico cuando voy a dar un argumento invalida lo que estoy diciendo. Claro. Como si te ríes de una persona mientras habla. Claro, claro, eso es precisamente lo que buscan cuando tratan de tapar ese tipo de temas. Como dice nuestro compañero, es que
eh, tratan de ridiculizar y entonces al ridiculizar hacen de que la veracidad sobre lo que cuentan o lo que creen es esto, lo toman a broma y por ende al tomarlo en broma ya la gente ya pues deja de prestar la atención y eso es lo que generalmente buscan pues estas autoridades que intentan ocultar lo que ya en pruebas que se han juntado de manera arqueológica en fotos con gente que, por ejemplo, tiene el tema de las abducciones, entonces ya va a esto a ridiculizarlos y por ende la gente ya deja de creer en ellos y simplemente hacen de que esta tensión llega a mermar y por ende desaparecer. Y si alguien más llega a experimentar sobre estos temas, simplemente ya no lo dicen. Entonces al menos gente tener menos información sobre eso, simplemente ya pueden manejarlo, pues, ¿no? Exacto, no se vale, ¿no? Entonces, no se vale, Jorge. No, a lo que voy es a lo siguiente. Acabas de contar esta información que si una persona de principio investiga acerca de los crop circles y de una manera, digamos, inteligente, deduces ese tipo de cosas, ¿no? O sea, son imágenes plasmadas en campos de cultivo en diversas partes del mundo que no se sabe quién, pero sí sabemos que hay personas que han dicho yo lo hice, mostrado incluso la manera en la que lo realizan. Una empresa que tú le puedes pagar, ya pusieron el logotipo de Firefox, también pusieron un chip, también pusieron una marca de una empresa que vende pues marihuana, Ujú. y otras cosas, ¿no? Pero hay una cuestión que es más importante. Entonces, no podemos desestimar el caso simplemente por la primera información que viene. ¿Qué es lo que dicen? ¿Por qué funcionan las fake news? Porque la gente lee el encabezado, Claro. pero no lee que dice el de forma, ¿me entiendes? O no lee el contenido. El encabezado, ¿qué es lo que hace? De una manera amarillista, te dice algo, ¿no? Eh, Uy, no, claro, o sea, al simplemente dejarse llevar por los encabezados, tanto ya sea en la información análoga a lo que son los periódicos, en la información virtual, simplemente al poner un encabezado que simplemente, por ejemplo, una persona que tuvo este tipo de experiencias, pone, persona desadaptada tiene experiencia, cree tener experiencia paranormal bajo las influencias de. Entonces, y lo tildan de psicótico o de enfermo y al final para que no tomen en consideración o no crean en lo que esta persona dice o simplemente la noticia pase desapercibida. Tal persona abortó a su bebé. Y cuando tú lees la noticia dice, sí, en el juego tal hizo un en vivo y abortó al bebé. O sea, sí, pero es un videojuego, ¿me entiendes? Pero el encabezado amarillista ya te llenó de una información que además usas para comunicar una idea como si ya lo supieras y no es así. El, es más profundo, un poquito más, por eso es que le conviene a las personas o los gobiernos que están detrás de esto, que no quieren que nos enteremos, les conviene que sea así, que solamente nos llevemos la primera información. Solamente voy a dar un dato específicamente de los campos de cultivo y me gustaría saber qué piensas y te dejo continuar. Perdón. Los campos de cultivo, no en todos, por supuesto, muy recientemente, digamos en los últimos 10 años, descubrieron algo que es impresionante. Cuando las plantas no están aplastadas, no están rotas, no están quebradas, sino que es como, tú sabes que un tallo, tú lo puedes ver duro y rígido por fuera, pero por dentro está húmedo, que es así es como funciona una planta. Lo que hace es como si una línea de microondas lo calentara tan rápido en un espacio muy pequeño, tan rápido lo calentara, que entonces se hiciera casi, el estado sólido casi se convirtiera en estado líquido, se doblara y se enfriara rápidamente. Tan rápido es ese espacio de calor y frío que la planta no se muere. La planta está doblada, pero no está muerta. Y la figura que se genera en el campo de cultivo, que tiene que ver con muchas cosas matemáticas, químicas, eh, astronómicas, de información que va a ocurrir a futuro, comunicación escrita y otras cosas más que tienen que ver con mayas, sumerios, etcétera. Todo este conjunto de información que además muchas veces, de manera muy interesante predicen el futuro, inmediato, no de una sola cosa, sino de varias. La figura como tal, piensen en una de estas figuras, la que sea, en algunos de estos campos de cultivo, en la tierra que está debajo, donde están las raíces de las plantas,
unas personas se dieron a la tarea de investigar estos campos de cultivo, que descubrieron esto de la planta cuando se dobla, pero también descubrieron que ese calor que se forma tan rápido, que es como electromagnético, no es como una onda de radio, es tan potente que la Tierra, tú sabes que la Tierra tiene minerales. Claro. Los metales son parte de los minerales. La Tierra tiene hierro, entre otras cosas. Esta Tierra, donde están estas plantas, algunas partículas de metal, con este proceso que ocurre rapidísimo, se juntan y forman figuras. ¿Sabes qué figura forman? En diminuto, la misma figura que tiene el campo de cultivo. Quiero que una persona diga, yo lo hago y cómo lo hace. Claro. Eso es lo que nos enteramos, es muy profundo. Perdón, solamente le quiero hacer esa pausa. Cuando tengamos el capítulo de los crop circles, vamos a ver súper a fondo. Soy conspiranoico, adelante, perdón. Oye, te cuento, está súper padre y súper interesante esto que es cierto, o sea, también lo leí que cuando pasan estos casos específicos y que se atribuye a las propiedades electromagnéticas del sistema con el que se debe de hacer. Así es. O sea, las propias evidencias que dejan esos campos, lecturas, etcétera, etcétera, han determinado que solamente se podría llegar a eso a través de un sistema que lo emita de manera electromagnética. Uh-huh. O sea, y ahí te voy con esta otra parte. Los avistamientos de ovnis se datan en la Fuerza Aérea desde la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Los famosos Foo Fighters. Sí, así es. Que es una banda chida, pero también es un fenómeno volador no identificado, ¿no? Exacto. Ellos reportaban que durante las diferentes misiones, sobre todo en los trayectos a las misiones de bombardeo o de observación, etcétera, etcétera, pues pasaban estas balas de fuego que no podían identificar o bolas, ¿no?, flotantes de fuego que ahí estaban y que no se movían y que cuando trataban de leerlas. Pero este tipo de datos no siempre se da como lo que acabas de platicar. Como siempre vemos el encabezado y el titular, nunca entramos a la información, ¿no? Lo que son muy comunes de estos reportes es que los aparatos de los aviones sufren una afectación y tienen lecturas. Recuerda que desde principios de siglo se implementó un sistema, el de la caja negra, debido a que para compilar todos los datos y poder mejorar la aeronáutica en general, la seguridad, etcétera. Entonces, en todos los casos de avistamientos ovnis que ocurren con aviones, con pilotos de avión, siempre los aparatos le toman unas lecturas del fenómeno. Ajá. Y estos aparatos han determinado, diferentes científicos, han determinado que son debido a que en efecto debe de emitir o debe de volar o debe de sostenerse a través de campos electromagnéticos el objeto. Es muy y queda la lectura en la caja negra. Por supuesto, queda la lectura en todos los datos, debido a que, acuérdate que ellos se comunican por radar, o sea, todos los sistemas. Incluso ahora son mucho más especializados estos aparatos en la Fuerza Aérea. Los últimos, los que te dieron coraje de los puntitos, en realidad tienen un montón de lecturas dentro del sistema, porque fueron 4 los aviones que tuvieron ese avistamiento y que tuvieron las mismas lecturas y estaban tratando de rodear el objeto, pero no podían acercarse debido a que fallaban los aparatos. O sea, nunca los aviones pueden acercarse. No solamente había una lectura, sino había una afectación. Y cuando, en casos mínimos muy contados, cuando algún oficial da la instrucción a alguien más de acercarse al objeto, o sea, estamos en una cuadrilla de aviones, o sea, y de repente observamos el fenómeno y tu teniente te dice, oye, pues acércate a ver qué es, ¿no? Claro. Grábalo. Siempre no pueden llegar porque fallan los aparatos. O sea, no pueden acercarse al objeto debido a que los aparatos fallan y tienen esta situación. Y se ha determinado en consenso, sin confirmar, pero en consenso se ha determinado que es debido a las propiedades electromagnéticas de estos objetos o de estos fenómenos, que puede ser el mismo caso con el que intervienen los campos, que eso está muy relacionado. Estamos hablando de una misma tecnología, quizás. Exactamente. O sea, tiene ese rastro de ser creado por una misma mente. Bueno, vamos a decir, o sea, es que nosotros vemos la mente porque nos la enseñaron, ¿no? No sabemos realmente cuál sea la naturaleza de la inteligencia de alguna de esta civilización, que probablemente somos nosotros en el futuro, que probablemente somos paradimensionales de otras, ¿me entiendes? O sea,
hay muchas maneras de poder expresar las diferentes razones por las que esto sucede. Más sin embargo, las evidencias dicen, el consenso, que sí, en efecto, tienen propiedades electromagnéticas, que los fenómenos dejan evidencia de que la tecnología que se utilizó tiene bases electromagnéticas y que afectó así a las diferentes partes, ¿no? Incluso en el caso particular de un piloto, pues que se acercó lo más posible al objeto y que él mismo sentía que hubo un momento en el que su avión se quedó detenido y como que lo soltaron, ¿no? ¿Cómo que lo soltaron? Como que un efecto tracción, debe ser estos efectos tracción. O sea, él estaba viajando hacia el objeto forzó que se detuviera su unidad, su nave, y como que lo soltó de ese momento. Campo magnético, no lo dejó caer. Lo dejó libre y antes, o sea, pues este era un piloto muy experimentado, inmediatamente reinició el sistema y inmediatamente volvió a tomar el vuelo. Eso pues, se podría contar como un ataque, ¿no? Pues es que... Hasta cierto punto. Pues es que ¿quién atacó a quién? Porque si yo te mando, no te por más, pero ¿no? pero el avión que estaba yendo es un caza F-16 que está lleno de misiles, pues evidentemente no te voy a dejar que te acerques mucho, ¿no? O sea, también hay que tomar ese tipo de cosas en cuenta, que eso es a lo que voy. Surge una duda. Dime. Entonces, esta inteligencia que tiene estos objetos los conoce muy bien, porque puedes detener la nave. O sea, tienes que saber cómo funciona esa nave y además tienes que tener el conocimiento o la idea de lo que significa un misil que tenga eso. Claro. O sea, que es peligroso y que sirve para, ¿no? Si no, no lo tendrías. Nunca se ha dado algún caso, o sea, no hay reportes de este tipo de casos donde se le haya disparado a los objetos, o donde se haya tratado, que sepamos. O sea, que sepamos de manera oficial. Que no se puede reportar este tipo de cosas porque, acuérdate que para disparar tienen que tener autorizaciones. Todos los militares, para abrir fuego, tienen que tener varios niveles de autorización. O sea, una misión está autorizada, pero hay una persona responsable de este tipo de casos. Pero tú crees... Imagínate esto, sí. O sea, en espacio aéreo norteamericano, aviones caza, cuando hay una guerra, hay una guerra. Pues es que en la Segunda Guerra Mundial estaban en Europa volando Francia y se les aparecen 10 de estas ondas. ¿Y tú crees que no les dispararon? Pues por supuesto que se deben estar. Imagínate cómo han de tener el fundillo esas personas. O sea, en el momento de que estás yendo, supuestamente ningún otro. O sea, además en el tiempo. Tú estás en el. Sí, pero estás en el tiempo en el que tú tienes el top de las aeronaves. Sí. Y estás andando supuestamente a hacer una misión específica donde no te vas a encontrar. Y una misión de ataque. Y lo primero que piensas es que es el enemigo. Claro, por supuesto. No. Pero en esta época, ellos saben que es una inteligencia extraterrestre o diferente, digamos, no humana de este tiempo. O porque si es el enemigo, o sea, si es una nación extranjera y está ahí y tú mandas 4 cazas y te los detienen y tal, ¿no los atacarías? Pues que, o sea, mira, si fuera el enemigo, hablaríamos. No, claro, pues, o sea, estás ahí volando, o sea, ¿cómo estás en plena guerra y aparece algo que no conoces, obviamente, que no es parte de tus filas militares y simplemente lo que vas a hacer es eliminarlos? Entonces eso es lo que Fepo se trataba de decir, o sea, ¿cómo sería posible que estés en esa situación y no los ataques? Porque no, en primera instancia lo que van a pensar estas personas que están en estos aviones caza es que si no es parte del país o de las filas que ellos representan, simplemente los van a destruir. Luego preguntan, oye, ¿qué ha sido? No sé, pero de nosotros no fue. Entonces eso es lo que se refiere, Fepo. Un territorio neutral. O hablaríamos pero no son. Alemán. No, por supuesto que no, porque ellos también están bajo la misma circunstancia. O sea, el gobierno de China acaba de solicitar al gobierno de Estados Unidos que diga la verdad, que esas aeronaves, por supuesto que no son de China ni de Rusia, y que ellos saben perfectamente que son inteligencias extraterrestres. O sea, China está diciendo, yo sé que tú sabes, yo sé que tú tienes reporte de dónde son, quiénes son, y que son muchas razas distintas. Te vamos a dar la oportunidad que dejes de mentir y decir que somos nosotros quizá o Rusia y desclasifiques la verdad.
porque si no lo haces tú, nosotros vamos a desclasificar esa verdad que tú no quieres hablar. Que Es duro, ¿no? Que yo creo que, mira, principalmente, por supuesto que no solamente, ahorita estamos hablando de eso porque nosotros somos de la parte norte de América. Ajá. Y estamos muy cercanos a la información de ese país, pero Sí. en efecto también hay información de otros países y casos muy precisos sobre como paralelismos de los casos de los avistamientos que se dieron en América y por las razones que fueron. Te comento. En Chile pasó también, ¿no? En un montón de lugares. A ver, no, adelante, te cuento por favor. más o menos. Específicamente el reporte de Roswell, Nuevo Ajá. México, que es el más famoso del mundo. 10 de julio de 1947, Roswell, Nuevo México. En Roswell, Nuevo México, que este es el contexto, ¿no? Se reportó a la policía desde una base militar que que se estrelló una nave en un campo cercano a una base militar. Uh-huh. Y que tenían que mandar una unidad, y esto se hizo un reporte porque lo vieron varias personas suceder en el cielo y lo reportaron a la policía, y la fuerza, o sea, los militares tuvieron que también dar un reporte a la policía para que no intervinieran. Así es. Y hay un reporte de todo eso en el FBI. O sea, ese es el contexto del fenómeno Roswell, ¿no? Pero lo que no se comenta mucho es que en esas bases militares en Nuevo México se hacían las pruebas sobre los cascos balísticos de las bombas atómicas y nucleares. Entonces, y que estos avistamientos eran muy comunes, sobre todo las fechas de las pruebas militares. Quiere decir que muy probablemente estos seres están al pendiente de este tipo de situaciones, están al pendiente de cuál es porque evidentemente emiten mucha energía. Estamos hablando de que explotan bombas atómicas, ¿no? Entonces imagínate toda la carga de energía para la dirección que sea, ¿no? Que además sabemos que emite muchísima más a escala cuántica y ¿cómo se llama? Y subatómica emite emite más fenómenos, o sea, hace muchísimo una repercusión más importante que en sí mismo lo que es la radiación y la explosión. Entonces, este tipo de... Es como si tuviera un efecto en el tejido de la realidad, más allá de la radiación. Entonces, evidentemente, si es electromagnética, si vamos a sentar una base, ¿no?, consensada de los diferentes estudios con base en los fenómenos que hemos ido pues compilando en reportajes, ¿no?, en el mundo. Sí, en efecto, independientemente de si son más de una raza o no, sí la tecnología con la que se comunican o con la que establecen o con la que vienen a visitarnos, aunque sea a ir a la Riviera Maya, utilizan tecnología que está fundamentada en campos electromagnéticos. Así es. La conocen y utilizan una tecnología que nosotros llevamos años estudiando y que todavía no hemos podido llevar a efectos prácticos, porque nosotros conocemos perfectamente esa tecnología. No nada más que no hemos llegado a los efectos prácticos de la aplicación. Entonces, digamos, o sea, estamos amateurs, ¿no?, en esta tecnología. Sí, en pañales. Y se nota claramente que ellos están muy avanzados. Exactamente. Y que además tienen avances a los que nosotros ni nos imaginamos, y desde hace mucho tiempo, muchísimo, o sea, más del que nos podríamos imaginar. Entonces ese es el consenso. Utilizan bases electromagnéticas. Evidentemente, si tú estás haciendo pruebas con bombas atómicas, con fenómenos atómicos, que ya incluso el propio, el fallecido... ¿Oppenheimer? No, el de los hoyos negros, que se me olvidó su nombre. Stephen Hawking dijo que él había hecho un estudio que en las explosiones se atacaba con la estructura atómica del espacio. O sea, así es. Del lugar, o sea, se rellenaba con otra cosa en los átomos. Así es. Y eso era lo peligroso, y no sabíamos ni qué onda, ¿no? O sea, que no podía identificar ese tipo de energía y que emitía neutrinos y otras cosas. ¿Puedo hacer una anotación? Es que pasó algo el viernes, o sea, en el en vivo, pero para la gente que lo está escuchando me gustaría
gustaría como, aunque sea repetitivo, rápidamente contar eso. ¿Puedo? Sí, claro. Mira, este viernes pasado, que en el en vivo de Noche Paranormal, conté la historia de entrevista a unos seres extraterrestres, uno por parte bueno, que se supone que uno